Hola amigos de la 125, la cilindrada valiente, por las carreteras de Gran Canaria. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las Custom de 125 y vamos a ver qué diferencias hay entre las de un cilindro y dos cilindros. Básicamente el vídeo de hoy va a ser Custom de 125, de un cilindro o de dos cilindros. Y yo voy a dar mi humilde opinión. Vamos a ver en qué es mejor cada una, en qué es malo, qué es lo que aportan los dos cilindros a la cilindrada de 125, si es que aporta algo, y en definitiva, ya os digo, según mi humilde opinión, qué es lo que más merece la pena y por otro lado, qué es lo que más sensación justo te va a dar en la pequeña cilindrada de 125. Si hay un motor que destaca en el mundo custom es el dos cilindros en V, que es el motor que vamos a comparar hoy en esta categoría de la 125 custom, enfrentándolo a un motor monocilíndrico de un cilindro. ¿De dónde viene la fama del dos cilindros en V de las motos custom? Pues amigos, de la marca Harley Davidson, que fue pionera en toda esta historia. No me voy a extender mucho en este tema, que ya muchos de vosotros conoceréis, y hay mucha información en internet sobre el nacimiento de la Custom, la Harley Davidson, después de la guerra en Estados Unidos, etcétera. Pero básicamente esto quiere decir que ese motor en V que utilizaban las Harley, motor Harley Davidson en V, pues ha formado un poco la leyenda y es lo que toda moto Custom, un poco que se precia hoy en día, pues debería de llevar ese motor de dos cilindros. Pero vamos a dar un paso más y vamos a ver estos dos cilindros. En la Harley también funcionaron con esas cilindradas grandes, porque estamos hablando que la Harley más pequeña tiene 900 centímetros cúbicos, la 888. Entonces ya eso es un motor pues gordo, con dos cilindros de medio litro cada uno, casi. Y es prácticamente imposible hacer un motor, un cilindro con 1000 centímetros cúbicos, ya muy malo. El tema está en que ese motor Harley, aparte de esa construcción en V, por un tema de cómo van los cilindros, de su disposición en el encendido, pues produce un sonido muy característico, la Harley nada más, que se ha hecho pues mundialmente conocido, que es ese sonido de los dos cilindros que se relaciona con el mundo custom. Esto por un lado. Y además digamos que este motor también ha cogido mucha fama, tiene mucha fama de se dice, no, es que la Harley no tienen mucha potencia, pero tienen mucho bajo. O sea, a pocas revoluciones tú aceleras y sale bien. No tienes que jugar mucho con la palanca de cambios. Tienen mucha potencia en bajos esa moto. ¿Vale? Tiene mucha potencia en bajos comparándola con los cuatro cilindros japoneses. Porque cuando digamos que se hablaba de todo esto y surgió, pues estaban por un lado los grandes defensores de la Harley, rockeros y demás, y gente que le gustaba esa filosofía de moto y de ir despacito, de ir a gusto, con motores con muchos bajos, y después estaban las japonesas, los 80, años 90, los años 70, por el otro lado los años 2000. Toda esa zona también estaban las japonesas de los cuatro cilindros que daban mucha potencia. Y la comparación era un poco decir, oye, el Harley Davidson con 1000 centímetros cúbicos da 60 caballos o 70 y los japoneses con 600 centímetros cúbicos dan 100 y pico de caballos. Vale, de acuerdo, pues ese era el motor de 4 cilindros, el otro de 2 en V. Entonces se decía, es que los motores de 2 cilindros en V de las Harley tienen mucho bajo, ¿entendéis? Comparándolo con los de las 4 cilindros japonesas, que son motores que justo funcionan al revés, dan su potencia en altas revoluciones. Y bajos, pues tienen muy poquitos, porque nadie se compra un pepino de deportiva a ir a 4000 vueltas. Eso está claro, ¿no? Entonces, en este punto tenemos dos cosas que definen esta moto, porque son, por un lado, el sonido y por otro lado, que sean motores que tengan mucho bajo, para que puedas hacer una conducción acorde a ese estilo, y tranquilito, despacito, a pocas vueltas, con un sonido guapo, es lo que mola en el estilo justo. Pues ahora con estos ingredientes vamos a llevarnos todo esto al mundo de las 125, alguien que quiere una 125 modelos custom. Y hoy en día el mercado que nos ofrece motos custom de 125 monocilíndricas, un cilindro, y motos custom de 125 de dos cilindros en V. Así que vamos a ver una serie de parámetros, a ver qué es lo que nos aportan y vamos a aclarar una serie de cosas para que en caso de que estéis interesados en una custom de este tipo, pues sepáis claramente por cuál tirar y qué es lo que os puede ofrecer cada una. Lo primero, en cuanto a precio, ¿qué es lo que pasa? Las motos monocilíndricas
son más baratas que las bicilíndricas, porque hacer un motor de 2 cilindros en V es más caro. Aquí estamos en 125 hablando de una diferencia aproximadamente, ponle tú unos 1000 euros. Más barata las monocilíndricas que las bicilíndricas. Esto por un lado. Segundo tema. ¿Las bicilíndricas de 125 al tener 2 cilindros tienen más potencia? A veces en las tiendas los vendedores que tienen que vender esas motos, pues te dicen, no, tiene 2 cilindros, es más potente que las 2 cilindros. Amigos, esto es falso. Es falso empezando por la legislación que hay prácticamente en toda Europa y en muchísimos sitios, y ya prácticamente mundial. Las motos de 125 están limitadas a 15 caballos y ya le puedes tú poner los cilindros que quieras, que si tú quieres vender esa moto, pues la tienes que limitar a 15 caballos. Así que tanto los motores de un cilindro como los de 2 cilindros, lo máximo que pueden tener son 15 caballos. Y hay modelos Custom en el mercado que tienen esos 15 caballos. Es decir, que esos 2 cilindros no nos aportan más potencia. Ahora vamos con el tema del par en baja. Muchas veces también los vendedores, dado la fama que tienen estos motores de 2 cilindros, como os he comentado antes, comparados con las japonesas de 4, de que tienen mucho bajo, cuando tú te vas a comprar esa moto de 2 cilindros te dicen, no, pero esta moto como tiene 2 cilindros tiene mucho bajo. Falso, porque la estás comparando en este caso con una de un cilindro, y los motores de un cilindro tienen más bajos que los motores de 2 cilindros. Esto ya lo he explicado en otros vídeos. El objetivo de ponerle más cilindros a un motor es para subir las revoluciones y poderle sacar más potencia. Cosa que en este caso ya vemos que está limitado. En definitiva, que un motor monocilíndrico tiene mejores bajos que un motor bicilíndrico. Eso de todas. Después, en el tema del sonido, que muchas veces decimos, hombre, el motor bicilíndrico va a sonar como la Harley. Olvidaros del tema. La Harley no solo suenan así porque el motor es bicilíndrico, es que aparte son de casi 1000 centímetros cúbicos y además, como os he comentado, tienen un calado, que no me voy a meter hoy en eso, un calado de bilas y demás, para que los pistones hagan el tucu, 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 tucu. Y eso pues no lo tiene ninguna otra moto, ni de la japonesa Custom, ni mucho menos esta 125. Yo he llevado 125 de esta de 2 cilindros y el sonido es bastante eléctrico. Es un sonido más fino, como tiene que ser un motor de 2 cilindros, comparado con uno de un cilindro. Porque los motores, a cuanto más cilindros los pongas, van más finos, van más tipo eléctrico. Las japonesas de 4 cilindros, como hacen un molinillo, ¿no? Y sin embargo, las motos de campo, las motos de un cilindro, son las que más más traquetean. Pero en 125, tanto por lo grande que es el motor, es decir, que chiquitito, son 2 pistones chiquititos para una 125, los pistones que son de 75 cada uno. Entonces eso no hace mucho movimiento, no da traqueteo, no da sensaciones. ¿Veis? Tema peso, que es súper importante en la 125 porque tienen poca potencia. Pero la mosca. Tema peso. Es muy importante en esta cilindrada de 125 el peso porque hay poca potencia. Entonces, ¿qué pasa? Que los motores de 2 cilindros, ya os digo que son más pesados, evidentemente, que un motor de un cilindro. Aparte de, claro, más complejidad mecánica. Es obvio, tiene más piezas. Y después ya, en cuanto a peso, la palma se lo llevan estas motos Custom de 125 de 2 cilindros y además con refrigeración por agua líquida. Un motor refrigerado por aire es más ligero que un motor refrigerado por agua, es más pesado. Entonces, si juntamos motor de 2 cilindros, refrigeración por agua y máximo 15 caballos, que es el límite de la cilindrada, pues ya os estaréis dando cuenta que el resultado no va a ser una moto que vaya muy ligera, por decirlo de alguna manera, va a ser una moto muy pesada. Y como ya os digo, esos 2 cilindros, que en una moto pesada se necesitarían los bajos, pues esos 2 cilindros ya os digo que es un motor que da menos bajo que un motor de un cilindro. Eso es así. Y después, en cuanto a lo que es el tema, digamos, del sonido, que lo voy a juntar también con el traqueteo, con la sensación, ¿no? Un sonidito bueno con un taca, bueno, en lo que a mí me apetece. En este caso, pues en comparación de estos motores de 2 cilindros, de poca cilindrada, pequeño, no tiene nada que ver con lo de la Harley, y un motor de un cilindro de 125, pero claro, es un poquito más grande ese cilindro. La de un cilindro, sobre todo si es de aire, los motores de aire a mí me gustan más porque tienen un sonido como más natural, a mí no nos ha colchado el sonido. Pues esa motor de 125 de aire de un cilindro, cortada en una Custom, te va a dar más sensación Custom, te va a dar más sensación si lo que buscas es asemejarte un poco a ese rollo de la Harley, de esa moto dura,
tiemblan un poquito, que se sienten, ¿no? Pues si tú buscas eso en la Custom, ese motor de un cilindro, y si es refrigerado por aire mejor, pues va a ser maravilloso, en mi humilde opinión, ¿eh? Te va a dar más sensaciones justo que ese motor de 2 cilindros que sí se asemeja a la Harley, pero que no nos va a aportar ni el sonido ni las vibraciones. Y si lo que busco es una moto justo, no chopper, pero quiero que tenga un poquito de potencia, de aceleración, que tenga fuerza, pues entonces me decantaría por una moto de un cilindro refrigerada por agua. Es un poquito más pesada que la refrigerada por aire, pero siempre ese motor de un cilindro refrigerado por agua va a ser menos pesado que un motor de 2 cilindros. Y máxime si esos 2 cilindros están refrigerados por agua. Suele ser muy habitual. Nos ocupa donde las justo, pues yo creo que casi todos los motores de 2 cilindros que se hacen para las 125 tan modernas, pues ya vienen refrigerados por agua. Con lo cual, pues ya os digo que para mi opinión es demasiado peso para esa cilindrada, sin aportar sensaciones ni de traqueteo ni de sonido, el tema de calado de cigüeña. En definitiva, amigos, que si estáis pensando en compraros una Custom de estas de 125, pues yo valoraría todos estos aspectos. Y no solamente el aspecto estético, uy, tiene un V2 como la Harley, vale, porque esa parte sí, es así, en la estructura del motor vais a tener la misma. Que si os gusta mucho ese tema y tal y cual, pues ¿quién soy yo para decir lo contrario? Lo que sí que os comento es lo que en esta cilindrada, en la cilindrada de 125, esa arquitectura del motor V2 aporta o quita. Y para mi humilde opinión, quita más que aporta. Primero, es más cara. Para empezar, son, ya os digo, unos 1000 euros más. Si quieres una moto con 2 cilindros. También es más pesado y el peso a esta cilindrada que está limitada en potencia, pues le va muy mal. En cuanto a bajos, que es lo que más se aprecia en el mundo custom, los motores de un cilindro, por la arquitectura, son motores que tienen más bajos que los motores de 2 cilindros. Están mejor en bajos, salen mejor en las bajas vueltas. El motor de un cilindro que el de 2. Y por el otro lado, pues las de un cilindro, primero, son más baratitas. Segundo, puedo coger una de un cilindro refrigerada por agua y el peso no se me dispara mucho. Va a ser más pesada que una refrigerada por aire, pero también me va a dar 2 o 3 caballitos más de potencia que vienen muy bien. La moto de un cilindro también me va a aportar una sensación de traqueteo, pues un poquito más guapa, un motor menos fino, Eso ya os digo que a mí me motiva, que me gusta. Me gusta mi Johnny Lee Good, mi Café Racer, me gustan las Custom. Que se nota que hay una moto debajo del culo. Luego, como sonido, lo que a mí más me gusta y más se me asemeja a un sonido clásico, un sonido molón, son los motores refrigerados por aire, en un cilindro, y esos motores pues sí te dan el ¿entiendes? Te dan un poquito de sonido, un poquito guapo, que junto a esa vibración, pues hace el conjunto pues un poquito más excitante. Así que esta es mi humilde opinión con referencia a si Custom de un cilindro o de 2. Espero que os haya aportado algo este vídeo, que os sirva para algo. Me podéis poner en comentarios si queréis qué es lo que a vosotros os parece o cuál os gusta más de cilindro de 2, siempre en la cilindrada de 125, amigos. Con esto me despido hasta el siguiente capítulo. Estaros atentos que este 2025 viene calentito. 125, la cilindrada valiente. La carretera de Gran Canaria.